que no es fácil, porque precisamente el esfuerzo de cada uno de nosotros, y particularmente mío, es contestar esa pregunta esencial, esa pregunta vital. Y podríamos entonces decir que es un nombre, que Didier Álvarez es un nombre, y que lo que realmente es lo que está siendo asignado con ese nombre, o sea, mi propia condición de persona, porque de la misma manera como me llamo Didier Álvarez, me podría haber llamado de otra manera. Eso es un hecho circunstancial, sin duda. Pero si la pregunta quiere saber qué lo constituye, qué es en el sentido existencial, podríamos hablar. Es una persona que busca, que lucha por no dejarse engañar por las circunstancias ilusorias que a todos nos habitan y que a todos nos determinan también socialmente. Una persona que se esfuerza por proponerse para sí y para otros un proyecto de vida digna, un proyecto de vida que valga la pena ser vivido. Una persona que lucha por sacrificarse al máximo por lo que considera que vale la pena, por lo que considera que vivifica y no mata, y que se esfuerza por constantemente estar transformándose y buscar lo que los poetas llaman la luz. Como ser social, soy un profesor universitario que lleva ya casi 18 años en la Universidad de Antioquia, bibliotecólogo de profesión, con formación y posgraduación en el área social y en el área política, pero ante todo una persona que defiende la docencia como el elemento esencial del trabajo de un profesor universitario. Soy también una persona muy dada a la vida hogareña, muy amante de quienes me rodean en la vida familiar, pero también tendría que aceptar de las personas también que me rodean en las circunstancias sociales que me ha puesto la vida. Soy al fin y al cabo un ser humano que lucha por alcanzar la plenitud de su ser, por ser honesto con nosotros, por contribuir a que el mundo sea un poquito mejor, y sin duda alguna por eso es que persisto en estar en la universidad, porque eso me permite estar en contacto con jóvenes como ustedes que tienen muchas preguntas que yo me sigo haciendo. ¿Cómo fue su experiencia como estudiante de bibliotecología? Mi experiencia no creo que sea diferente a la experiencia que están teniendo ustedes hoy. Grandes preocupaciones por lo social, grandes preocupaciones por lo político. Yo estudio en una universidad puesta en un contexto histórico distinto al que ustedes han vivido. Una universidad en la que las tensiones políticas eran muy grandes. En ese momento teníamos quizás en la cúspide de lo que eran los movimientos guerrilleros urbanos, con fuerte presencia en la universidad pública. Pero más allá de todo ese tipo de cosas, uno vivía como estudiante con una preocupación constante por lo que iba a hacer con el mundo y de qué manera iba a dejar el mundo que le estaba tocando vivir. Como estudiante fui realmente muy activo, me vinculé muy rápidamente al movimiento estudiantil. Desde el primer momento estaba vinculado a esos procesos, no solamente a los de la escuela, sino también a los de otros procesos organizativos en la universidad, no tanto en el orden político, sino en el orden de movimientos estudiantiles más de lo cultural, en lo social, incluso en lo pedagógico. Yo venía de vivir procesos de educación popular, con periodismo popular, con algunos otros asuntos que eran muy propios de la época. Pero como estudiante, fui una persona que puso lo académico en un punto y sobre todo se dedicó a vivir muy intensamente la universidad en esos procesos de asociación con otros estudiantes y con los movimientos
culturales y sociales, con mis compañeros de sociología, de antropología, del área social principalmente. ¿Cómo eran los movimientos sociales y culturales de esa época? Eran movimientos sociales que vivían como en una paradoja, porque eran movimientos muy comprometidos con asuntos como la defensa del derecho a la ciudad, que era muy propio de los movimientos urbanos y de los cuales, como acabo de decirles en la pregunta anterior, me vincularon, por ejemplo, a procesos de educación popular urbana, a formación en periodismo popular, en formación política, pero esos movimientos sociales y esos movimientos estudiantiles, por lo tanto, estaban muy preocupados por querer transformar, poder transformar mejor el mundo social. Tenían unas banderas muy claras. La transformación del Estado, la transformación de la vida social, pero tenían una circunstancia y era que estaban muy llenos de un romanticismo que a veces cegaba respecto de la necesidad de la transformación también del ser humano. Había una fuerte convicción de que transformando las estructuras sociales podíamos hacer grandes cambios en la vida social, pero luego la historia nos demostró que no, que había que también mirarlo en la lógica del orden interno de las personas. Y eso a mí me determinó muchísimo como joven, porque luego yo llegué a una conclusión que todo movimiento social que no se preocupa en verdad o que no se interesa en verdad por hacer transformaciones en las personas es un movimiento social que fracasa en su proyecto, porque cambiar las estructuras externas pues, no garantiza ninguna plenitud para los seres humanos y quizás puede generar, muy al contrario, estructuras que lo van a oprimir más, como la historia nos ha mostrado, sobre todo la historia del siglo XX. ¿Qué motivos lo llevaron a interesarse por la lectura y la escritura? El interés mío por la lectura y la escritura fue muy temprano en mi vida, porque yo desde muy pequeño tuve una ansia como muy manifiesta por leer. Tuve la fortuna o la desfortuna, no sé cómo verlo, de que mi abuela era la nana de unos niños ricos del barrio de Laureles, cuando Laureles era el barrio de ricos en Medellín. Y allá los libros que los niños estaban desechando, ella se los llevaba para la casa, para su casa, y luego llegaban por rebote a la casa mía. Entonces nosotros empezamos a tener muchos libros que yo sinceramente nunca hubiera podido tener acceso a ellos, porque también llegaban los libros, digamos que los adultos de la casa desechaban. Y era muy lamentable a veces porque uno se ponía a leer las historias para niños y le tocaba leer las historias incompletas. Entonces uno cogía los libros y empezaba a leer los cuentos clásicos, por ejemplo. Yo recuerdo un libro que me gustó mucho, de los cuentos de Perrault, pero todos los cuentos estaban en las hojas rasgadas, bueno, era muy lamentable, pero eso constituyó una pequeña biblioteca familiar que se complementó con las revistas que llevaba mi papá, que era sindicalista. Entonces, imagínense ustedes las revistas que podía llevar un sindicalista de la época, digamos de los años 70, de los finales de los 60 y los 70, y los principios de los 70, que eran obviamente libros sobre formación política, formación sindical, movimientos sociales. Entonces nos empezó a determinar muchísimo a los hijos de ese obrero. Y ese vínculo con la lectura sin duda alguna me marcó para siempre, porque también me llevó a escribir. Entonces yo desde muy temprano, desde muy niño, yo escribía cosas. Recuerdo en el grado sexto, lo que antes era el primero de bachillerato, estar escribiendo. Yo escribía cartas. Yo escribía cartas en el cuaderno, entonces me aburría en las clases de los profesores y me ponía a escribir en mi cuaderno de tareas, que me llamaban en esa época. Me ponía a escribir cartas y cartas a personajes ficticios, con los cuales también desahogaba también mis angustias, mis preguntas como niño joven, con una circunstancia agravante, y era que como yo siempre he sido largo, muy altote, entonces yo siempre me tuve que relacionar con muchachos más grandes, que sabían más cosas, incluso cosas más peligrosas de las que yo debería estar conociendo.
Entonces yo me enfrenté a unas circunstancias a veces muy adversas desde el punto de vista de la socialización. Entonces yo escribía ahí, hasta recuerdo que en ese cuaderno escribí muchas cartas a una niña de la que me enamoré, que pasaba todos los días por el salón, porque el salón en el que yo estudiaba primero bachillerato daba la calle, muy incómodo por cierto por el ruido de los carros, pero todos los días pasaba una niña, toda una florecita, una cosa muy linda, entonces yo me enamoré y le escribía cartas. Entonces yo le escribía cosas que obviamente por mi timidez no podía decirle, porque cómo así que un muchachito iba a abordar a una muchachita que no conocía. Y en el bachillerato seguí con esas ideas de escribir, de narrar, de describir, y no sé, eso me ligó muy fuertemente con la lectura. Y me apareció como la vena por leer ciencia ficción, por leer poesía, por leer más tarde autores latinoamericanos, con la buena fortuna de que me hice muy amigo de un muchacho de cuadro, un amigo de cuadro, que también tenía las mismas búsquedas mías, muy filósofo el hombre, muy lector, entonces leíamos, compartíamos, nos hicimos coleccionistas del suplemento literario del Espectador, que fue muy famoso, hace un hito cultural. Yo hasta hace unos 15 años tenía esa colección, luego la regalé o para otra documental. Entonces siempre fue como la literatura para mí una compañía muy presente ahí. Hasta el momento en que llego a la universidad y veo que la lectura se instrumentaliza mucho, que la lectura también se instrumentaliza mucho. Bueno, aquí estamos. ¿Qué le gusta hacer aparte de asuntos académicos y laborales? Que me gusta hacer aparte de trabajar. Bueno, como en algún momento les contaba a ustedes, yo escribo, pero realmente es una escritura muy intimista, no tiene ninguna pretensión de difusión, es una escritura muy puesta en las propias reflexiones de mi vida. Pinto con acuarela, pinto con los pasteles, pinto con lápices de colores, pero también es una pintura muy intimista, muy para mí. Suelo hablar mucho con la gente, me gusta mucho hablar con la gente, eso es una de las cosas que más me gusta. Me gusta muchísimo trabajar con jóvenes. Yo diría que si no estuviera en la universidad yo estaría trabajando con grupos de jóvenes. Siento una relación muy fuerte con los jóvenes, con los niños también. Realmente para mí los niños y los jóvenes son la mejor compañía, pero los niños mucho más, ¿cierto? Porque no tienen las proyecciones que uno va agarrando cuando va creciendo, y son almas menos amarradas. Pero en general me gusta mucho disfrutar de la vida, me gusta muchísimo caminar solo. Me gusta mucho caminar solo. Estar solo es para mí lo mejor. Solo no significa solitario, solo, es decir, poder disfrutar de estar conmigo. Porque como normalmente estoy con mucha gente, entonces yo me mando mucho de ese asunto. Me gusta cocinar. ¿Cómo fue la experiencia de pasar de la teoría y enfrentarse al verdadero quehacer del bibliotecólogo? Es que a mí me pasó una cosa muy curiosa, porque como yo en mi juventud era bibliotecario popular, desde los 15 años yo estaba vinculado al movimiento popular de bibliotecas en Medellín. Entonces para mí esa escisión o separación entre la formación del bibliotecólogo y la práctica bibliotecológica fue como muy distinta, fue muy extraña. Pues lo que yo siempre demandaba era una bibliotecología que pudiera elaborarse como discurso, como comprensión, pero que no olvidara también las realidades sociales. Yo siempre sentí mucho la necesidad de una bibliotecología que diera cuenta más de los procesos populares. De hecho, en el tiempo en que nosotros nos enfrentamos al movimiento estudiantil en la Escuela de Bibliotecología, como hace poco lo comentábamos en un evento público acá, nosotros teníamos una bandera y era una escuela nueva para una nueva bibliotecología. Eso significa
explicaba que había que transformar la escuela en sus estructuras y en sus concepciones pedagógicas para poder generar e impulsar una biotecnología que fuera más sensible al hombre, más sensible a la sociedad y más sensible a un proyecto científico. Eso era lo que eran nuestras materias. Pero es que era muy curioso, porque los que estábamos en la base de eso, todos éramos de alguna manera gente que había tenido trabajo popular. Era muy curioso, porque veníamos de los barrios populares y teníamos vinculación casi todos con movimientos culturales, con movimientos políticos, con movimientos sociales, y eso determinó grandes cosas, me parece a mí, para nosotros, pues al menos como estudiantes. En los campos en los que se ha desempeñado como bibliotecólogo, ¿cuál ha sido el más representativo? Yo diría que como profesor, aun cuando mi práctica profesional estuvo llena de cosas muy lindas, como fue para mí la época más bonita de mi práctica profesional como bibliotecólogo, que fue cuando estuve a cargo de la biblioteca de la Floresta, que es una biblioteca de barrio, ustedes la conocen, una biblioteca muy bien ubicada, y a mí me tocó ser el primer bibliotecario de la biblioteca, entonces para mí eso fue una experiencia muy linda, muy significativa, muy llena de emociones, muy llena de compromisos, y eso en cuanto a la práctica bibliotecológica. Pero si puedo elegir la práctica profesional, para mí eso ha sido una cosa que además yo no buscaba. Yo no buscaba ser profesor, a pesar de que antes de llegar a la universidad como profesor yo tenía trabajo formando a otros, principalmente maestros y bibliotecarios, por mi trabajo con la Fundación Platón de Biblioteca, por mi trabajo con el municipio de Medellín, por mi trabajo con Confenalco. Yo era uno de los que tenía a cargo los procesos de formación de formadores de lectores. Entonces yo estaba muy vinculado ahí, y por los trabajos también que tenía como bibliotecario popular. Entonces, si me dan a elegir, yo me quedo con el momento de formación de ejercicio profesional como profesor en una escuela de bibliotecología, por todo lo que ha representado para mí eso. Pero yo diría que en lo otro también hubo cosas muy bonitas como eso, trabajo con la gente. ¿Cómo articular la política con las prácticas de lectura y escritura? Pues yo diría que son inseparables, porque nada más político que el lenguaje, nada más político que lo que se lee y que se escribe, porque a través de lo que se lee y lo que se escribe, pues se difunden ideas que pueden llevar a grandes cambios sociales, por lo tanto a grandes cambios políticos. En primer lugar, entonces, la relación entre lenguaje y política es indisoluble, es profundamente estrecha, es entrañable. Y ahora, puesta desde la perspectiva del formador de lectores, eso ya toma unos matices bastante, diríamos, profundos y graves, porque el formador, al entender que lo que da a leer y el tiempo que comparte con otros, leyendo y escribiendo, les permite a esas personas, igual que a él, construir ideas y representaciones del mundo. Y en esas ideas y representaciones del mundo habrá cosas por transformar. Y toda pretensión de transformación social no es más que una pretensión política. Leer y escribir son prácticas profundamente políticas, porque vinculan las maneras como somos capaces de comprender el mundo y somos capaces de proponer proyectos de transformación y de mejoramiento, o sea, de humanización de ese mundo. Leer y escribir ya no solamente para comprender, sino para transformar, y eso es muy político. ¿Qué piensan las iniciativas que han estado surgiendo por parte de los estudiantes de la escuela? A mí realmente me satisface mucho y me alegra mucho. Y ustedes ven que lo trato de demostrar vinculándome en lo que puedo a apoyar esos procesos. Pero soy muy consciente que yo no puedo ir más allá de lo de hoy, porque ustedes necesitan reconocerse en el momento histórico que les ha tocado en la escuela, reconocer las tareas que tienen en ese devenir histórico, enfrentar sus propios retos y sus propias contradicciones, es decir, ser y vivir la plenitud de su generación. Cada generación de estudiantes tiene una responsabilidad frente al mundo y frente a la vida social y frente a la vida
escuela. Y a mí realmente me tiene muy contento, o sea, yo veo vida otra vez. No más ahora que estaba viniendo para la casa, reflexionaba frente a lo que significaba las iniciativas que tienen, el plano estético, con el club de lectura, en el plano organizativo, con la reactivación de la representación estudiantil, con todos los procesos culturales que se están generando alrededor de esto, la revista Pérgamo. Me parece que es muy significativo, porque quizás ustedes no han reflexionado, pero yo enfatizo en eso, y es que no solamente es para nosotros, es ante todo para ustedes, como formación, como encuentro, como apertura a realidades para su propia existencia. Es una responsabilidad que uno cumple frente a nosotros, pero sobre todo ante uno mismo. Organizarse, trabajar juntos, aprender a discutir con otros, a proyectarse, es lo mejor que les puede pasar a los estudiantes de cualquier unidad académica, de cualquier universidad. Máxime en esta, que como universidad pública permite, favorece y anhela que suceda. Muchas gracias. Mucho gusto. A ustedes.